Y en cuanto a la recogida de muestras, dependiendo del área que vayamos a evaluar, para quirófanos, lo que recomendamos es 2 muestras para el recuento de hongos filamentosos. Y las 2 muestras son en distintas condiciones. Necesitamos una muestra con el quirófano en funcionamiento pero vacío, y esta muestra nos va a permitir evaluar la climatización y la estructura del quirófano. Y otra muestra es necesaria en la actividad quirúrgica, con el funcionamiento habitual. Y en esta muestra vamos a evaluar cómo es la circulación del personal en el quirófano, la limpieza de los instrumentos que se utilizan, si hay contaminaciones provenientes del entorno. En el caso de que el quirófano sea nuevo, se haya realizado alguna modificación, es necesaria únicamente una única muestra, con la sala renovada, dispuesta a funcionar. Y en el caso de las muestras para el recuento de microorganismos aerobios, es necesaria una única muestra, y esta muestra nos va a permitir corroborar el buen funcionamiento o no del sistema de ventilación. ¿Dónde debemos tomar cada tipo de muestra? En el centro del quirófano, entre 1 metro y 1,20 m de altura del suelo, o sobre la mesa quirúrgica. O en ciertas situaciones en las que, por ejemplo, al encontrar un cultivo positivo en el muestreo convencional, podemos evaluar las zonas que queremos controlar, las posibles fuentes de contaminación, por ejemplo, la zona de impulsión del aire. Como mencioné anteriormente, se recomiendan 2 muestras para el cultivo de hongos filamentosos y una para el cultivo de gérmenes aerobios. Pero la norma UNE 171.340 da un poco más de soporte en el caso, por ejemplo, de las salas que cuenten con más de 50 metros cuadrados, donde se sugieren 3 puntos de muestreo, ¿sí? De acuerdo a las especificaciones de cada sala a controlar, hay distintas recomendaciones. Y en cuanto a la frecuencia de muestreo, no existe un consenso universalmente aceptado, pero sí en la norma UNE 171.340 se dan recomendaciones de muestreo en base al nivel de riesgo de cada sala. Entonces, para el recuento de hongos se sugiere un muestreo quincenal en zonas de aislamiento oncohematológico, mensual para los quirófanos de muy alto riesgo o clase A, trimestral y hasta semestral para quirófanos de alto riesgo o clase B, y para la campaña de preparación de citostáticos. Y luego se sugiere un muestreo para hongos luego de modificaciones que puedan alterar el funcionamiento. Por ejemplo, previa una puesta en marcha o tras una reforma, tras una corrección de alguna anomalía, tras un cambio de un filtro absoluto EPA, en caso de obras cercanas o en caso de epidemias. Y para el recuento de aerobios no se recomienda la realización sistemática, sino que únicamente frente a un brote o antes de poner en marcha la nueva instalación de quirófano o de unidad inmunosuprimido. No está establecido un muestreo sistemático como sí para los hongos, sino que únicamente frente a estas 2 situaciones, frente a la puesta en marcha o frente a un brote. En cuanto al transporte y la conservación de la muestra, debemos tener mucho cuidado, como mencioné, en mantener las condiciones de asepsia, retirar la placa con un medio de cultivo con cuidado del aparato muestreador, colocar la tapa, sellar con parafil siempre que sea posible para evitar contaminaciones en su traslado al laboratorio. Es muy importante la correcta identificación, el lugar en el que se ha tomado la muestra, si se trata de un quirófano, si se trata de una habitación, cuál es el entorno, si era en vacío, si era funcionante. Y en el caso de que sea posible, es recomendable asignar un número dentro del sistema informático del laboratorio para que podamos realizar un seguimiento, para que podamos ver antecedentes. En cuanto a los medios de cultivo y condiciones de incubación, para hongos se recomienda una placa de agar seguro con clorafenicol y amikacina, una incubación durante 5 a 7 días entre 25 y 30 grados centígrados en estufa convencional. Podría sugerirse la incubación a 37 grados durante 1 o 2 días
Únicamente si existe indicación epidemiológica de investigar especies fúngicas termotolerantes, como el caso de Aspergillus fungigatus, pero únicamente en situaciones particulares. El comportamiento más recomendable sería evaluar el desarrollo de todos los hongos ambientales. Siempre la lectura debe ser diaria para poder notificar rápidamente frente a un desarrollo. En cuanto a aerobios, se recomienda una placa de un agar nutritivo, agar sangre, agar TCA, incubación en estufa convencional, 48 a 72 horas a 35 a 37 grados, lectura diaria también, y debemos tener mucho cuidado al manipular las placas en el caso de que exista condensación, para evitar alterar el recuento por siembras secundarias.